vamos a dar gracias a Dios porque usted está aquí y sobre todo el Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por el permiso que nos da, Señor, de estar aquí en tu casa. Y también el permiso que nos da de predicar tu palabra, Señor. Permite, Señor, que esta palabra vaya no con elocuencia humana, como dijo el apóstol Pablo, sino que vaya respaldada por tu Espíritu Santo, Señor, para que cumpla el propósito con el cual tú la has planeado. Oramos esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy queremos hablar acerca de el propósito de Dios para el ser humano. Porque quizás usted se pregunta, ¿qué razón tiene que yo vaya a la iglesia? ¿Qué razón tiene que yo lea la Biblia? ¿Valdrá la pena ser cristiano? ¿Qué estoy haciendo yo en este mundo? ¿Cuál es el propósito con el cual Dios nos ha creado? Y Apocalipsis 4, en el versículo 11, el Señor declara algo muy importante. Dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Creo que este versículo bíblico resume perfectamente cuál es el propósito del ser humano en esta vida. El propósito nuestro como humanos no es el de, como nos ha vendido el mundo secular, el de ser exitosos, tener mucho dinero, tener mucha fama. Eso no es malo, pero ese no es nuestro propósito. Eso podría decirle, es una añadidura, pero nuestra vida, el sentido de nuestra vida no es este, sino que está reflejado en este versículo bíblico, lo cual es rendir gloria, alabanza y honor a nuestro Señor, a Dios. Él nos creó con ese propósito. Esa es la voluntad de Dios para todo lo que existe, aún la creación, los árboles. Dice el salmista que con su silbido, cuando el viento pasa por los árboles, hace un canto para alabar a Dios. Las olas del mar cuando rugen, elevan una plegaria al Señor. Los pájaros cuando cantan en la mañana, cantan a Dios. Aún así la naturaleza trae gloria a Dios. Los seres humanos también hemos sido creados para traer esa alabanza a Dios. Los teólogos cristianos hemos llegado a la conclusión de que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo visible y lo invisible. Y todo creyente en la palabra del Señor cree lo mismo. Dios es el creador de los cielos y la tierra, lo que podemos ver y lo que no podemos ver. En la profundidad de las aguas, dice el salmista, ahí estás tú. En la altura de las montañas, ahí estás tú. No hay lugar donde esconderse de la presencia de Dios. Y ahí donde lo desconocido, en las profundidades eternas del mar, ahí también se glorifica a Dios. De hecho, la Biblia nos dice que la creación sola es la que glorifica a nuestro Creador Supremo. El Salmo 19:12 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de las manos de Dios. Día tras día, dice el Salmo, no cesan de hablar, noche tras noche le dan a conocer. Por eso cuando en un atardecer aquí tan lindo, cuando usted va hacia el oeste, ahí en la carretera usted ve esos celajes tan lindos. El sol completamente anaranjado puesto sobre estas plantaciones de maíz y de soya que tenemos acá, gracias a Dios, en este planicie en la que nosotros vivimos. El salmista decía que si el cielo, las estrellas anuncian la obra de las manos del Señor. En esta semana, el día tuvimos 2 reuniones, una con la Junta Administrativa y otra en el grupo de alabanza. Y preguntábamos si tuviéramos un día completo para hacer lo que nosotros quisiéramos, para poder reanimarnos y tener un despertar espiritual, ¿qué sería lo que nosotros haríamos?
La mayoría de las personas a las que le hicimos las preguntas dijeron: queremos estar solos, rodeados de la naturaleza, porque eso nos trae paz. Y es que la naturaleza nos ayuda a nosotros a contemplar la grandeza de Dios. Y podemos decir: wow, Dios es maravilloso. Dios es grande. Y adoramos al Señor por lo que Él es capaz de hacer. Porque a veces pensamos de una manera tan egoísta que pensamos en Dios solamente en lo que Él hace directamente en nosotros, de una manera individual. Como cuando Él nos cuida, cuando Él provee para nosotros, como cuando Él nos sana. Pero a veces se nos olvida también que Dios preparó todas las cosas para nosotros, para todo el ser humano, el conglomerado de habitantes de este planeta. Es Dios el que se lleva la honra y la gloria. Así que, así como la naturaleza alaba a Dios, el ser humano no se escapa de este propósito también. Hemos sido creados para adorar y glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo le honramos? Bueno, sí, cantando, pero ese no es el propósito completo. Honramos y glorificamos a Dios, como dije al iniciar el servicio, con nuestra obediencia, con nuestro caminar hacia Él, teniéndolo a Él en cuenta en todas las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer. La Biblia nos enseña que la humanidad, a través de su existencia, ha experimentado 3 etapas. La primera fue la creación original, cuando Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, dice la Biblia, Dios los creó. La segunda etapa se inicia con la caída. Bueno, ¿qué es la caída? La caída es cuando Adán y Eva pecaron contra el Señor por medio de su desobediencia. El ser humano, representado en estos 2 personajes, Adán y Eva, desobedecieron el mandato de Dios, que les dijo que no comieran del árbol del bien y del mal. Y aún dándole Dios esas indicaciones, ellos comieron, y entonces se abrió, como abrir un contenedor, y salió una gran cantidad de pecados. El ser humano en ese momento se dañó, por decirlo así. En ese momento, al comer del fruto prohibido, esa imagen y semejanza de Dios en él se vio distorsionada. La imagen de Dios continúa en el ser humano, pero ya no de la manera perfecta como la tuvo Adán y Eva en el momento de la creación, sino que ahora estaba distorsionada. En otras palabras, ya ellos no podían, el ser humano no puede pensar claramente, y como no piensa claramente, tampoco sus emociones y sus ideas tampoco actúan de una mejor manera. Su voluntad se ve también dañada. Es como tomar unos anteojos con una prescripción que es la que no nos corresponde a nosotros, y los ponemos para ver. No vemos bien. Así que la imagen de Dios está ahí aún en el ser humano caído. Por eso podemos oír que, esta es una buena persona, es un buen ciudadano, siempre hace las cosas bien, pero aún así su imagen de Dios distorsionada lo guía y lo induce al pecado. No hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque esa imagen de Dios en el ser humano se vio distorsionada. No fue destruida completamente, porque si no, el Espíritu de Dios no podría actuar con nosotros, no podría hablarnos a nosotros, pero sí se vio distorsionada. Ya ahora el bien y el mal entran en acción en la mente, en el corazón y la voluntad humana, la que no existía antes de comer el fruto del árbol del bien y del mal. Así que esa imagen se deteriora, se distorsiona. Pero la tercera etapa de la humanidad inicia con un nuevo nacimiento que se origina en Cristo Jesús como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor.
como una primicia de una nueva generación, no una nueva creación, no en la persona de Adán, sino en la persona de Cristo. Y nos da a nosotros, los seres humanos, la oportunidad de restaurar la imagen de Dios, la imagen de Cristo en nosotros. Como decía el apóstol el apóstol Pablo, el que empezó en ustedes tan buena obra, la irá perfeccionando hasta el día en que Cristo Jesús venga. Filipenses capítulo 1, versículo 6, para aquellos que van a ver este video luego y estudiar también las Escrituras. Esa imagen de Cristo está siendo restaurada en todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Y entonces hablemos de los primeros humanos. Según el libro de Génesis, Adán y Eva tenían una relación real, íntima y estrecha y saludable con Dios. La Biblia no lo dice en sí, pero es muy común pensar, de acuerdo a la Biblia, que Adán y Eva hablaban con Dios de una manera normal, cotidiana, todos los días. Como aquellos ahora en el Nuevo Testamento que hemos creído en Cristo Jesús, en Hebreos 4:16 dice: ahora entremos confiadamente ante la presencia del Señor para hallar gracia y misericordia cuando más la necesitemos. Tenemos entrada libre hasta el trono celestial del Padre. Así Adán y Eva tenían esa entrada a esa comunión perfecta con Dios. Esto es lo que dice Génesis capítulo 3. Dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre o el ser humano y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Así que está Adán y Eva seguramente tomando el fresco de la tarde, como nosotros en una tarde de verano, cuando el sol empieza a descender y empieza a haber una brisa bien fresca, y nos sentamos en el jardín de la casa. Quizás te ponen una silla debajo de un árbol y empieza a disfrutar de la brisa. Y en eso, como tenían una relación con Dios y lo conocen, oyen los pasos de Dios. Dicen: uy, ahí viene Dios, vamos a escondernos. Inmediatamente se escondieron porque no se sentían limpios. Porque el pecado, la desobediencia ya había roto ese canal de comunicación directo que existía entre el ser humano y Dios. Así que escondidos para que Dios no los viera, como muchas personas se esconden y no quieren entrar en una comunión con Dios para que su pecado no sea revelado. Según Juan capítulo 3, versículo 17 dice: y en esto consiste la perdición del ser humano. No que Dios lo haya condenado, sino que el ser humano prefirió las tinieblas que la luz, porque la luz revela su pecado. Así que, al igual que Adán y Eva, producto del pecado, el pecado hoy en día también provoca que los seres humanos prefieran permanecer en la oscuridad para que Dios no los vea. Y entonces el Señor llamó al hombre, llamó a Adán y le dice: ¿dónde estás? Y Adán contesta: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. En otras palabras, él perdió la pureza. Él perdió ese corazón limpio que no le impedía mirar a Dios cara a cara, porque su pecado lo delataba. Así que esa intimidad saludable entre Dios y Dios el Creador y su creación, su máxima creación, que es el ser humano, se había dañado al humano al haber perdido la pureza de su corazón. Esa imagen inicial de Dios ahora se miraba sucia y borrosa, manchada por el pecado. Así que ya esa relación estaba perdida. Pero esto que sucedió no era el plan original de Dios. El plan original de Dios era no solamente como un buen padre que disfruta de sus hijos, de su creación,
Yo supongo que Dios quería hablar con Adán, Eva, sus descendientes, con sus hijos, los hijos de sus hijos, y tener una buena comunión con ellos. Pero se rompió. El propósito de Dios con el ser humano se vio dañado, se vio truncado. Así que a través de eso Dios, aún con su amor maravilloso, le dice, bueno, yo quería tener una gran relación contigo, pero ahora se ha roto. Pero quiero cubrir tu vergüenza. Y usted conoce la historia. Así que le hizo vestidos, pero eso sí, lo sacó del jardín. Y en ese caminar, Dios como un buen padre, empieza a ver la vivencia del ser humano. Y entonces Dios ve su dolor, escucha su clamor y toma una decisión. Y la decisión de Dios, como Padre amoroso, es la de tomar siempre el primer paso. Tomar la iniciativa. Él toma la iniciativa para restablecer esa relación, para restablecer su imagen con su pueblo. Así que decide entonces adoptar un pueblo para sí mismo. Y es ahí cuando llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Él dice, Abraham, si tú me aceptas a mí como tu Dios, de tu descendencia yo voy a ser un pueblo. Y si ese pueblo me adopta a mí como Dios, yo seré su Dios, yo los protegeré, yo los cuidaré, yo caminaré con ellos siempre. Y la Biblia nos enseña que Abraham obedeció a Dios. Que Abraham fue el padre de una gran multitud del pueblo de Israel. Y tanto amó Dios a ese pueblo que incluso con esa imagen distorsionada que ellos tenían, siguieron pecando y caminaron lejos de Dios. Y podemos ver que cada vez que este pueblo caminaba lejos de Dios, le iba muy mal. Le iba muy mal. Porque la comunión se distanciaba. Pero Dios deseaba esa relación con ellos como la desea con nosotros. Así que Dios dio un plan nuevo. Y es el de los sacrificios anuales. Así que cada año el sumo sacerdote sacrificaba una oveja pura, un cabrito sin mancha, lo sacrificaba sobre el altar para limpiar del pecado al pueblo. Y si los pecados eran rojos como la sangre o el carmesí, él los volvía blancos como la lana. Se restablecía esa comunión y ellos volvían a ser el pueblo de Dios. Dios estaba representado en ellos. Pero aún así, ellos decidieron darle la espalda a Dios. Pero Dios sigue amando a la humanidad, aun cuando a la humanidad no le corresponde de la mejor manera. Así que en Isaías capítulo 43, versículos 6 a 7, Dios le hace esta promesa a su pueblo, que también, al igual que le hizo a Adán y Eva, ahora el pueblo de Israel también representa a esa humanidad que quiere buscar a Dios. Y les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos y a mis hijas de regreso a Israel. Desde los rincones más lejanos de la tierra, tráiganlos. Traigan a todos los que me reconocen como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Y aquí hoy, por medio de Jesucristo, en el año 2023 que estamos, el Señor nos habla también a nosotros de la misma manera. Como hijos y como hijas, nos trae a Él a su presencia para tener una relación saludable con nosotros, pero para formar también su imagen, restaurar su imagen en cada uno de nosotros. Especialmente en este país donde nosotros estamos, donde de muchas naciones Él nos trae a este lugar para poder escucharlo a Él, conocerlo a Él. Y por medio de la internet llegamos a muchos países más.
En estos momentos nos están viendo en Colombia, nos están viendo en Costa Rica, nos están viendo en Honduras, en México, aquí en Estados Unidos, en diferentes estados y quién sabe en cuántas partes más. Porque Dios quiere restaurar la imagen de Él perdida en el ser humano. Así que la primera oportunidad que tuvo el ser humano de mantener esa imagen y semejanza de Dios fue cuando fue creada. Se perdió cuando el pecado entró al mundo. La segunda oportunidad fue cuando Dios escogió en su soberanía a un pueblo para que fuera la puerta para la bendición al mundo, que fue el pueblo de Israel, pero aún así el ser humano la desechó. Y de acuerdo a la mayoría de los diccionarios, como dice aquí, fuimos creados para la gloria de Dios. La mayoría de los diccionarios describen glorificar a alguien es adorar, exaltar, engrandecer, dar gracias, honrar, magnificar a alguien o a algo. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro propósito como seres humanos. Dar a conocer al mundo que Dios es maravilloso, que Dios es todopoderoso, que Dios puede restaurar las vidas, que Dios puede hacer milagros, pero sobre todo que Dios quiere darnos una nueva oportunidad para poner su imagen en nosotros y restaurar esa relación perdida por medio del pecado. Y por medio de Cristo Jesús, Dios quiere restaurarla en nosotros. El salmista David dice que Dios lo hizo en el Salmo 16, 11. Dice, en Él nos recuerda a nosotros el cariño y la importancia que el gozo se siente cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Y eso le pertenece a Dios. Dale la gloria a Él. A veces nosotros sentimos apenas un destello de esa presencia de Dios cuando oramos o cantamos y algunos ríen, otros lloran, otros sienten una paz interna con solo un destello, un ápice de la presencia de Dios. Ahora imagínense cuando podamos disfrutar de una manera amplia esa presencia de Dios en nosotros. Como dice un canto cristiano muy popular, ¿qué va a pasar cuando nosotros estemos allá en la presencia de Dios? Vamos a cantar, nos vamos a quedar en silencio, vamos a llorar. ¿Qué va a suceder? Pero este cuerpo humano no puede resistir esa presencia total de Dios. Por eso David decía que era un gozo indescriptible estar en esa presencia de Dios. Por eso hoy les invito, les insisto, tanto a los que estamos aquí como a los que nos ven a través de la internet, que permitamos que el Espíritu Santo nos llame, que la palabra de Dios nos purifique y que podamos tener por medio del Señor Jesucristo esa relación íntima y sincera con nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Y entonces con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra forma de actuar, poder glorificar al Dios, al Rey de Reyes, al Omnipotente, al Supremo. Salmo 16, 11 dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Solo cosas buenas. Vale la pena venir al Señor. Vale la pena venir a Dios y pedirle que restaure nuestra vida para poder tener una comunión con Él y que su imagen sea restaurada en nosotros. La alegría de la presencia de Dios. El placer de saber que Dios está con nosotros siempre. Y la humanidad a través del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tuvo esa puerta abierta. Todo aquel, Dios no hizo excepción de personas, todo aquel que quisiera estar en la presencia, dice, venga el pueblo, venga con nosotros, adopte a nuestro Dios y usted también podrá disfrutar de ello, para que se cumpla el propósito con el cual Dios creó al ser humano. Pero esta comunión no duró mucho.
A pesar de que Dios caminaba con el pueblo de Israel, a pesar de que Dios lo adoptó como un pueblo amoroso para él y le mostró su amor, su cuidado, su protección, les dio la victoria en muchas batallas, ellos siguieron pecando contra Dios. Así que por ese motivo de la caída del ser humano en el jardín del Edén, la imagen de Dios una vez más sigue estando distorsionada por el pecado. Por lo tanto, la voluntad humana está distorsionada. Y recuerde que la voluntad es lo que nos mueve en acción. Porque nuestra alma es la que peca. Y pecamos con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos. Pero el alma es la que guía nuestros pasos. Y en el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad, la acción. Y una vez más recordamos al apóstol Santiago que dice que la tentación y el pecado funcionan de esta manera. Primero viene en la mente y ahí se queda dando vueltas, rumiando como cuando una res come su alimento, dando vueltas. Y una vez de que lo piensa y lo procesa, baja al corazón, a las emociones. Y después de las emociones viene la acción. Y cuando peca, dice Santiago, ya no hay remedio para eso, ya pecó. El único remedio es Cristo Jesús. Pero el remedio está en que Cristo empieza a trabajar en nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de esa palabra, y empieza a restaurar nuestro corazón. Solamente así podemos restaurar esa imagen distorsionada. Romanos 7, 14 al 17 dice así: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, decía el apóstol Pablo, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. En otras palabras, su voluntad estaba dañada, distorsionada por el pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio hacer. Pero si yo que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con quien la ley es buena. Rompí la ley, rompí el mandato de Dios. La ley es buena, pero algo en nosotros no nos permite obedecerla. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está distorsionada por el pecado. Entonces dice Pablo, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Esa tendencia a pecar, esa imagen de Dios distorsionada, es la que hace que el ser humano entonces peca. Porque el pecado como consecuencia trae que la voluntad caída y distorsionada en el ser humano, que es la que le hace imposible buscar a Dios, aunque desee hacerlo. Yo a través de mi experiencia pastoral he escuchado a muchas personas que me dicen: sí, pastor, usted tiene razón, yo quiero buscar de Dios, yo quiero seguir yendo a la iglesia, yo quiero leer la Biblia, quiero orar, pero se queda ahí en el deseo. No se toma ese paso necesario. A partir de mañana yo voy a empezar, y no empieza. ¿Por qué? Porque su voluntad está distorsionada. Necesita rendirse por completo al Señor Jesucristo para que Él tome control. Pero la voluntad distorsionada le impide ceder el control, y esta persona quiere mantener su control. Quiere mantener su vida porque su voluntad está dañada, distorsionada por el pecado o por la simiente pecaminosa del ser humano. Así que es imposible para el ser humano querer hacer el bien si lo quiere hacer. Jesucristo dijo: no hay quien pueda hacer lo bueno. No hay quien lo pueda hacer. Pero gracias a Dios,
está la tercera etapa de la humanidad. Y gracias a Dios la humanidad puede entrar en esta nueva etapa en la persona de Jesucristo. Una nueva oportunidad encontramos en Él para volver a nacer, para nacer de nuevo, pero ya no en la simiente de Adán, ya no en la simiente de Abraham, sino nacer nuevo en la simiente de Cristo. Cristo como el primogénito de una nueva creación. Para que el ser humano entonces pueda entrar en una relación con Dios, que pueda entonces cumplir el propósito con el cual fuimos creados por Dios. Y es que Dios reciba la adoración. Pero para que la reciba necesitamos estar limpios de nuestro pecado. Estar limpios solamente, y puede ser limpios ya no con la sangre de un cordero sacrificado, sino ahora con la sangre del único cordero que Dios recibe, ese cordero inocente que llamamos Cristo Jesús. Un cordero puro y sin mancha que dio su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos tener limpiarnos de nuestros pecados y entonces sí, empezar el camino para que la imagen de Dios sea restaurada en cada uno de nosotros. Gálatas 4, del 4 al 7, dice el apóstol Pablo: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Cuando nosotros hemos sido adoptados por el Señor, sucede algo legal. Somos adoptados como hijos de Dios. Y si usted conoce la ley de la familia, cuando una persona es adoptada por otra, es protegido con todos los privilegios que la ley le otorga. Por ejemplo, si su padre que lo adoptó muere, esta persona, aunque no haya sido un hijo o una hija biológica, tiene todos los derechos legales que cualquiera que había nacido de sangre de estos padres, porque legalmente es hijo. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, esa relación con Dios se restaura y esa imagen de Dios empieza entonces en nosotros a resurgir y a renacer. Tomando entonces ahora, siendo Dios como nuestro Padre y teniendo una relación con ella, de tal manera que Él nos llama como sus propios hijos. Y sigue diciendo Pablo: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu Santo de su Hijo a nuestro corazón. Recuerda, están las emociones, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Y ahora no pensamos en nosotros solamente. Y ahora no pensamos en alcanzar la gloria a nosotros, sino que ahora exclamamos Abba Padre, que quiere decir papá, pero con una palabra más profunda. Como decir padre es una palabra de respeto, pero papá o papi es una palabra de confianza, es una palabra de amor. Y ese es el término que el Espíritu Santo nos hace decirle al Señor: papá, papito lindo, Dios precioso, aquí estoy, soy tu hijo, soy tu hija. Qué hermoso poder restaurar esa relación con el Señor, pero eso es posible solamente por Cristo Jesús. Y Pablo dice: ahora ya no eres un esclavo. Ya tu voluntad pecaminosa ha sido reemplazada por la voluntad de Dios, dándote dominio propio, que es un fruto del Espíritu de Dios, dándote el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, para que entonces empieces a caminar en una nueva vida. Porque ahora, como eres hijo de Dios, te has hecho un heredero de Dios. Y Jesucristo, antes de partir al Padre, Él dijo: he recibido de parte del Padre toda autoridad. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, y ahora se las doy a ustedes. Vayan y hagan discípulos. Porque hemos sido herederos
herederos y restaurados como hijos de Dios. Ahora la imagen de Dios está en nosotros. Cuando nosotros lleguemos, el día que el Señor nos llame, si alguno de ustedes los llama antes, a mí me va a llamar, yo siempre digo que cuando tengan unos 180 años, ¿verdad? O si no, cuando el Señor nos llame a nosotros primero, ¿verdad? Porque algunos vamos a partir primero, pero no hay ninguna tristeza en eso, si usted muere antes. No es una maldición, como dicen por ahí, estar enfermo y morir de alguna enfermedad. No, eso es parte del ser humano. El mismo apóstol Pablo dice en Tesalonicenses que los que han muerto en Cristo, que no sientan tristeza por ellos, porque ellos serán resucitados primero. Cuando venga el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, resucitará a los que han muerto en Cristo. Y después nos levantará a nosotros. Y juntos adoraremos al Señor allá en el cielo. Así que no le haga caso a aquellos que dicen que usted está maldito porque tiene una enfermedad. Eso es mentira. Nacimos, crecemos, algunos se reproducen y otros morimos. Parte de la naturaleza del ser humano. Pero la diferencia es que los que hemos recibido en Cristo Jesús resucitaremos para vida eterna. Qué hermoso es eso, ¿no? Así que no se ponga triste. Pero dice Pablo, dice, así que ya no eres un esclavo del pecado, así que ahora tu voluntad puede ser restaurada y puedes estar pensando hacer el bien constantemente. Ya no eres un esclavo. Y el solo saber que Cristo Jesús ha pagado por nuestros pecados y habernos liberado de la esclavitud del pecado es un motivo para glorificar y para exaltar a Dios y decirle, gracias Padre, por lo perdón, gracias Señor por lo que tú haces, por lo que has hecho en nosotros, por la nueva oportunidad que nos has dado. Recuerden de memoria este versículo bíblico, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Gracias por la nueva oportunidad de vida que me das, Señor. Me has creado de nuevo. Me has dado una nueva oportunidad para relacionarme contigo, para tener una identidad en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo también escribió en su carta a su discípulo Tito, que le escribió que Cristo dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Y aquí quiero detenerme un poco, tanto usted que está aquí conmigo, como a los que nos están viendo a través del internet. No importa cuánto quiere engañarle el enemigo diciéndole que su pecado no tiene perdón. No importa cuán sucio, cuán oscuro pueda ser su pecado. Por medio de Cristo Jesús, Dios quiere otorgarte el perdón. Si tú piensas que estás profundamente perdido, Dios tiene un brazo tan largo, tan largo, tan largo, que profundamente estés, Él te puede sacar y te puede limpiar. Porque Él quiere darte una nueva oportunidad. Él quiere tener una relación contigo. Él quiere restaurar la imagen perdida de Dios en ti. Así que no le creas al enemigo que quiere que vivas derrotado. Créele a Cristo Jesús, que te quiere dar una nueva oportunidad. Así que el Señor quiere limpiarnos de toda clase de pecado. Y entonces limpiarnos a nosotros. 1 Juan 1:9 dice, hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, tenemos abogado para con el Padre. Hijos, no pequen, pero si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. De toda, no de alguna, de toda maldad. Así que Cristo no solamente pagó por nuestros pecados, sino que también nos ha salvado del castigo que conlleva el pecado. Ustedes saben que el castigo del pecado es la muerte espiritual, estar alejados de Dios eternamente. Así que no debemos de olvidar lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 26, que dice que el pago del pecado es la muerte.
Es la muerte, la separación completa de Dios. Pero gracias a Dios y gracias a Cristo Jesús, que nos ha regalado y nos concede de una manera gratuita la vida eterna. Porque nosotros no podemos comprarla, sino sí podemos aceptarla como un regalo que viene de parte de Dios. Y es ese perdón de pecados, la vida eterna y la oportunidad de empezar de nuevo. Pero para experimentar y disfrutar de esta nueva oportunidad que Dios nos da, toda persona necesita recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, tenerlo en su corazón, abrirle, decirle: yo quiero que entres en comunión conmigo, porque ya Dios manifestó ese deseo. Ahora lo que necesitas es que abras el corazón y permitas que Él entre en ti. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. En otras palabras, yo quiero tener comunión contigo. Ya no habrá nada que nos separe. Yo quiero restaurar mi imagen en ti. Pero necesitamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. El salmista David, después de haber pecado, quiso esconder su pecado. Como cuando la persona esconde la basura debajo de una alfombra. Y no le fue muy bien. Mientras él escondió el pecado, dice que él sentía que sus huesos se secaban. Se sentía morir. Pero en el versículo 5 al 7, él empieza a confesar su pecado. Y le invito, le dejo de tarea que lea el Salmo 32 completo. Dice: finalmente, confesé todos mis pecados. Ya no intenté ocultar mi culpa. Y me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y Dios, así como lo hizo con David, también está dispuesto a hacerlo con cada uno de nosotros, como ya lo ha hecho con la mayoría de nosotros, tanto aquí como los que nos miran en la internet. Así que, por lo tanto, que todos los justos, dice, oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de restauración, restaurar la imagen de Dios en nosotros. Hoy es el día de salvación para nosotros. Y dice David: porque tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria, gracias a Cristo. Canciones de victoria, no de derrota. Por eso me encanta cuando cantamos: con mi Dios yo asaltaré los muros, yo derribaré montañas. Porque es el Señor el que nos da la victoria. Es el Señor el que restaura la imagen caída de Dios. Es el Señor que restablece esa relación íntima con nosotros. Así que gracias al sacrificio de Cristo tenemos comunión con Dios. Y ahora es nuestra, y ahí es donde Dios nos responsabiliza a nosotros, ahora es nuestra responsabilidad anunciar esto al mundo. Y esa es la buena noticia, que está disponible para toda aquella persona que quiera venir a Cristo. Y tenemos la responsabilidad con Dios, con nosotros mismos y con la humanidad. La mejor manera para honrar a Dios de parte nuestra es dándole a conocer al mundo que Dios les ama, que está dispuesto a darles una vida nueva. Así que necesitamos darle a conocer al mundo del amor de Dios que tiene hacia ellos. Y el apóstol Juan decía que la única forma de glorificar a Dios, de tener una nueva vida, una vida eterna en Cristo Jesús, es conociendo al único Dios verdadero, que Dios nuestro Padre lo envió a la tierra, decía el apóstol Juan. Dice: Dios no está distante, está disponible a todo aquel que le busque. Así que si tú buscas hoy a Dios, Él se va a dejar encontrar. ¿Sabe? Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban bien pequeñitos y jugábamos a las escondidillas. Yo sabía dónde estaban ellos.
Ahí miraba los pies de ellos debajo de las cortinas, pero yo hacía como que no los encontraba. No se esconde de Dios, Él sabe dónde tú estás. Pero Dios quiere que tú te descubras solo y decirle: aquí estoy, mírame. Y entonces corres como padre amoroso y abraza a su hijo. Sí, aquí estás. Por un momento perdí que ya no estabas. Dios quiere abrazarte. Dice: Dios ama a los que le aman. Dios, a los que lo buscan, a Dios lo encontrarán. Porque Dios no es un Dios que está en la galaxia sideral allá escondido. Él quiere darse a conocer. Y nosotros tenemos una responsabilidad para darlo a conocer también a este mundo que tanto lo necesita. Y entonces, en lugar de quedarnos en la primera etapa, con el pecado de Adán y Eva, la imagen de Dios distorsionada, con el pecado de la rebeldía del pueblo de Israel, queremos con la nueva oportunidad de la gracia y misericordia que tenemos en Cristo Jesús. Amén.